La mayoría de la gente que piensa en Uruguay piensa en Punta del Este, en las playas, en los asados, en el mate. Y todo eso está bien, pero hay otro Uruguay que casi nadie conoce. Un Uruguay que es el único país de toda América del Sur, situado completamente al sur del Trópico de Capricornio. Un país donde dos ciudades de dos países distintos están separadas únicamente por una calle. Donde la montaña más alta del país tiene apenas 514 metros. Donde hay más vacas que personas. Donde una pequeña isla cercana a Punta del Este alberga la mayor colonia de lobos marinos del hemisferio sur. Y donde el viento hace cosas que muy pocos países del mundo han conseguido hacer con él. Hoy vamos a descubrir los 25 datos sorprendentes sobre la geografía de Uruguay que nunca has oído hablar. Del número 25 al número 1. Porque el dato número 1 no es Punta del Este. No es el Río de la Plata. Es algo que Uruguay tiene en su subsuelo y que lo convierte en uno de los territorios más ricos en agua dulce del planeta, aunque la mayoría de los uruguayos tampoco lo saben. Antes de empezar, Uruguay está en el extremo sureste de América del Sur. Al norte y al este, Brasil. Al oeste y suroeste, Argentina, separada por el río Uruguay y el río de la Plata. Al sureste, el Océano Atlántico. Y aquí empieza el primer dato sorprendente. Con solo 176.000 kilómetros cuadrados y 3,5 millones de habitantes, Uruguay es el segundo país más pequeño de América del Sur, después de Surinam. Pero lo que cabe dentro de ese territorio pequeño desafía cualquier expectativa. Antes de nada, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y deja un buen like para apoyar este contenido. ¡Empecemos! Dato número 25. El nombre Uruguay viene del guaraní. Y su traducción dice todo sobre el país. Hay dos interpretaciones principales. La primera, Río de los Pájaros Pintados. La segunda, Río del Pájaro Uru, una especie de gallineta que vive en las orillas. En cualquiera de los dos casos, el nombre del país no describe ninguna montaña, ningún golfo, ninguna ciudad. Describe un río. Y eso tiene sentido. Uruguay es, en gran parte, un país definido por el agua que lo rodea. El río Uruguay al oeste, el río de la Plata al sur, el Atlántico al sureste. Un país que mira al agua desde casi todos sus lados. Dato número 24. Uruguay es el único país soberano de América del Sur, situado completamente al sur del Trópico de Capricornio. El Trópico de Capricornio pasa por el norte de Argentina, por el sur de Brasil, por el centro de Chile. Todo Uruguay, de norte a sur, queda por debajo de esa línea imaginaria. Eso lo convierte en el país más meridional de América del Sur, en términos de posición geográfica total. Junto a Lesoto, Eswatini y Nueva Zelanda, Uruguay es uno de los 4 únicos países del mundo situados completamente al sur del Trópico de Capricornio, en el hemisferio sur. En el continente americano, es el único. Dato número 23. La montaña más alta de Uruguay tiene 514 metros. Se llama Cerro Catedral y está en el departamento de Maldonado. No es exactamente un pico alpino. Para que te hagas una idea, tiene prácticamente la misma altura que el Empire State Building de Nueva York. La segunda montaña más alta del país, el Cerro de las Ánimas, tiene 501 metros. Uruguay es uno de los países con el relieve más bajo de toda América del Sur. No hay Andes, no hay selvas tropicales, no hay desiertos. El paisaje uruguayo es una penillanura suave, ligeramente ondulada, que los geólogos describen como uno de los relieves más antiguos y más erosionados del planeta. Dato número 22. Uruguay tiene más vacas que personas. Aproximadamente 11 millones de cabezas de ganado, en un país de 3,5 millones de personas. Más de 3 vacas por persona. Es una de las proporciones más altas del mundo. Esa ganadería se practica sobre una de las praderas más fértiles del planeta, los pastizales del Río de la Plata, que alimentan animales con pasto natural desde hace siglos. El país funciona, en gran parte, gracias a una pradera. Dato número 21. Punta del Este tiene 12.000 habitantes permanentes y en enero, 500.000. En invierno, Punta del Este es una ciudad pequeña y tranquila. Los negocios cierran, las avenidas están vacías.
Y entonces llega enero y la ciudad explota. Argentinos, brasileños, europeos. Los precios se multiplican por 5 y las colas para aparcar duran 1 hora. La ciudad de menos de 12.000 residentes permanentes recibe más turistas en un mes que personas hay en todo Uruguay. Oye, para un segundo. Si eres nuevo en este canal, esto es exactamente lo que hacemos aquí. Tomamos países del mundo y te contamos lo que los mapas no te cuentan. El botón de suscripción está justo ahí abajo. Es gratis. Ahora seguimos. Quedan 20 datos y cada uno es más sorprendente. Dato número 20. El Río de la Plata no es un río. Es un estuario. El Río de la Plata tiene hasta 220 kilómetros de ancho en su desembocadura. Por ese ancho, durante siglos, se pensó que era un golfo. Pero sus aguas son saladas solo en la parte oceánica. Frente a Montevideo, el agua es casi dulce porque los ríos Paraná y Uruguay descargan enormes volúmenes de agua continental. El Río de la Plata es el estuario más ancho del mundo. Dato número 19. La Rambla de Montevideo tiene 22 kilómetros de longitud. Es el paseo marítimo continuo más largo de América del Sur. Va desde el Buceo hasta Carrasco sin interrupción, siguiendo la orilla del Río de la Plata. Por ella pasan corredores, ciclistas, familias, parejas, vendedores ambulantes. Hay una tradición en Montevideo que consiste en aplaudir el atardecer en la Rambla. Cuando el sol cae sobre el Río de la Plata, la gente aplaude. No siempre, no todos los días, pero ocurre. Y cuando ocurre, es un momento en que extraños aplauden juntos por la misma causa, desde la orilla del estuario más ancho del mundo. Dato número 18. Colonia del Sacramento fue fundada por los portugueses en 1680 y es Patrimonio de la Humanidad. A 50 kilómetros de Buenos Aires, Colonia del Sacramento es el punto más cercano de Uruguay al corazón de otra capital sudamericana. En barco, Buenos Aires está a menos de 1 hora. Esa cercanía hizo que Colonia fuera durante siglos un punto de contrabando y disputas entre Portugal y España. Sus calles empedradas, su faro y sus cañones oxidados son los vestigios de 300 años en que fue el punto de fricción de 2 imperios. Dato número 17. En Uruguay hay amatistas, y son de las más grandes y puras del mundo. En el departamento de Artigas, en el norte del país, existe un yacimiento de piedras semipreciosas que produce amatistas de calidad excepcional. Las amatistas de Artigas son conocidas en el mercado internacional por su color violeta profundo y su tamaño. Uruguay es uno de los principales exportadores mundiales de amatistas. No es lo que nadie espera de un país que la mayoría del mundo solo conoce por sus playas y su fútbol. En las mismas tierras donde pacen vacas, en el norte del país, hay geodas de amatista del tamaño de una persona. Un segundo, llevamos 10 datos y solo estamos en la mitad. Escríbeme en los comentarios cuál fue el que más te ha sorprendido. Y después sigue, porque lo mejor está por llegar. Dato número 16. La Laguna Merín es uno de los lagos más grandes de América del Sur, y casi nadie sabe que está en Uruguay. La mayor parte de su superficie está en territorio brasileño. El lado uruguayo ocupa unos 1.500 kilómetros cuadrados. No desemboca directamente en el océano, sino a través del río San Gonzalo. En sus orillas habitan carpinchos, caimanes yacaré y decenas de aves acuáticas. Está a menos de 2 horas de la costa turística de Punta del Este, en otro mundo completamente distinto. Dato número 15. Los carpinchos son el animal salvaje más visible de Uruguay. El carpincho es el roedor más grande del mundo. Puede pesar hasta 60 kilogramos. Parece un cruce entre una cobaya gigante y un hipopótamo en miniatura. Y en Uruguay vive en libertad en las orillas de ríos, lagunas y esteros. Es tan común que en algunas zonas del interior, los carpinchos caminan por los bordes de las rutas, cruzan los caminos y se acercan a las estancias sin miedo. Si alguna vez vas al Uruguay del interior, lejos de las playas, hay muchas posibilidades de que encuentres uno. Un animal que en otros países vive en zoológicos en Uruguay, pasea tranquilamente al borde de cualquier laguna. Dato número 14. El acuífero guaraní pasa por Uruguay.
y es uno de los mayores reservorios de agua dulce subterránea del planeta. El acuífero Guaraní ocupa partes del subsuelo de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Su extensión total es de 1,2 millones de kilómetros cuadrados. El segundo más grande del mundo. El agua que contiene podría abastecer a toda la humanidad durante más de 2000 años. Uruguay es uno de los 4 custodios de ese tesoro. Y la mayoría de los uruguayos no piensan en eso cuando giran el grifo. Dato número 13. Las termas del litoral convierten al oeste de Uruguay en uno de los destinos termales más sorprendentes de América del Sur. A lo largo del litoral del río Uruguay, emergen del subsuelo aguas termales de más de 40 grados. Vienen del acuífero Guaraní, calentadas por sistemas geológicos profundos. A pocas horas de Montevideo, puedes bañarte en aguas termales naturales rodeado de campo y silencio. No en un volcán islandés. En plena llanura uruguaya, donde el suelo parece completamente plano, el agua sube caliente desde las profundidades. Llevamos 16 datos. Quedan 9. Y los que vienen son los que nadie espera. Los reservé para el final. Si quieres que te avise cuando suba el próximo vídeo, activa la campanita. No te cuesta nada. Dato número 12. Cabo Polonio no tiene electricidad. Y eso es exactamente lo que lo hace extraordinario. Cabo Polonio es un pequeño asentamiento de pescadores en la costa atlántica de Rocha, en el este del país. Llegar es complicado, hay que dejar el coche en la ruta y subir a un vehículo todoterreno que cruza dunas de arena durante varios kilómetros. No hay electricidad de red. Los generadores se usan de forma puntual. De noche, la única luz es la del faro y las estrellas. Y en esas rocas, junto al asentamiento, viven cientos de lobos marinos que se toman el sol a pocos metros de las casas. Cabo Polonio es un lugar donde el siglo XXI no llegó del todo, y eso lo convierte en uno de los rincones más singulares del continente. Dato número 11. La isla de Lobos, frente a Punta del Este, alberga la mayor colonia de lobos marinos del hemisferio sur. No la segunda, la primera. Más de 200.000 lobos marinos y leones marinos viven en ese pequeño afloramiento rocoso de 41 hectáreas a poco más de 10 kilómetros de la costa de Punta del Este. En enero, cuando los turistas llenan las playas de Punta del Este, a pocas millas de la orilla, hay una isla donde casi nadie va, pero donde viven más lobos marinos que personas en muchas ciudades uruguayas. El acceso está restringido. Solo un pequeño número de visitantes puede entrar acompañados de guías. La isla es también el punto más austral del territorio uruguayo, y desde diciembre de 2024 es parque nacional. Dato número 10. Uruguay genera casi el 98% de su electricidad con energías renovables, con agua, viento y sol. Uruguay es uno de los pocos países del mundo que ha completado prácticamente su transición energética. La energía eólica sola aporta entre el 30 y el 40% de la generación eléctrica. Solo Dinamarca supera ese porcentaje mundialmente. Los molinos de viento son tan abundantes que cuando conduces por el interior, los ves en todas las direcciones. La razón es geográfica, un territorio casi completamente plano, sin montañas que detengan el viento, con campos infinitos donde instalar aerogeneradores. Dato número 9. La frontera entre Uruguay y Brasil, en algunos puntos, es literalmente una calle. En Rivera y Santana do Livramento, la frontera entre dos países es una calle. Das un paso y cambias de país. Las dos ciudades viven entrelazadas. La gente cruza a comprar, a trabajar, a comer. Hay familias cuya casa está en un país y su jardín en otro. La frontera Uruguay-Brasil tiene más de 1000 kilómetros. Una de las más largas y porosas de América del Sur. Dato número 8. El Cerro de Montevideo tiene 139 metros de altura y le dio nombre a la capital. La historia más aceptada es que cuando los navegantes españoles o portugueses llegaron a la bahía en los primeros años del siglo XVI, avistaron ese cerro desde el barco. Alguien habría dicho en portugués Montevideo, que significa veo un monte. Montevideo. Una ciudad que lleva el nombre del primer accidente geográfico que vieron sus descubridores desde el mar.
Hay otras teorías, pero esta tiene la poesía justa para que sea la verdadera. Y el cerro sigue ahí. Con su fortaleza en la cima, mirando la bahía desde los mismos metros de altura, desde los que fue visto por primera vez hace 500 años. Dato número 7. La Laguna del Sauce, cerca de Punta del Este, abastece de agua potable a toda la ciudad turística más importante del país. Un embalse de agua dulce de 45 kilómetros cuadrados que abastece a todo Maldonado. En sus aguas se puede navegar, pescar y ver flamencos en invierno. La misma laguna que llena los grifos de los hoteles de Punta del Este es también un destino de turismo local. A pocos kilómetros del glamour internacional, una laguna ordinaria hace el trabajo invisible que mantiene todo funcionando. Dato número 6. Uruguay tiene una costa atlántica de más de 600 kilómetros, con algunas de las playas de arena más finas del mundo. Pero lo que hace única a esa costa no es la arena, es lo que hay a ambos lados del agua. Al oeste de Punta del Este, las playas son del Río de la Plata, aguas más templadas, mareas menores, fondo de arena suave. Al este de Punta del Este, las playas son del Atlántico, agua más fría, olas más grandes, fondo más profundo, corrientes más fuertes. La misma Punta del Este actúa como una bisagra geográfica, en la playa mansa de un lado y en la brava del otro. Mansas y bravas, separadas por una lengua de tierra, que es exactamente donde el estuario más ancho del mundo se convierte en océano abierto. Dato número 5. La Quebrada de los Cuervos, en el departamento de 33, es el secreto mejor guardado del paisaje uruguayo. En un país conocido por sus llanuras, hay una garganta de roca de casi 100 metros de profundidad, con paredes de granito antiguo, bosque nativo, ríos cristalinos y cascadas. La Quebrada de los Cuervos corta la penillanura como si alguien hubiera hecho una incisión con un cuchillo en el suelo plano. Dentro crecen especies vegetales que no se encuentran en ningún otro lugar del territorio uruguayo. Hay zorros, garzas, buitres que planan en las corrientes de aire que ascienden por las paredes. Y está a pocas horas de Montevideo, en una zona del país que los propios uruguayos pocas veces visitan. Dato número 4. Santa Teresa es el único parque nacional de Uruguay con una fortaleza del siglo XVIII en su interior. El Parque Nacional Santa Teresa está en la costa este del país, junto al Atlántico, cerca de la frontera con Brasil. Tiene 12.000 hectáreas de bosques de pinos, playas vírgenes, lagunas y fauna. Y en su interior hay una fortaleza que comenzaron a construir los portugueses en 1762 y terminaron los españoles en 1793, cada uno convencido de que ese punto de la costa era estratégico para controlar el acceso al Río de la Plata. Los cañones siguen en las murallas, el foso sigue rodeando la estructura, y a unos metros de las murallas hay personas haciendo camping en las mismas tierras que antes eran campo de batalla entre imperios coloniales. Dato número 3. El Río Negro divide a Uruguay casi exactamente en dos mitades de norte a sur. Nace en Brasil, recorre casi 750 kilómetros y desemboca en el río Uruguay en el oeste del país. En los años 40 se construyó una represa que creó el embalse de Rincón del Bonete, el lago artificial más grande del país, con casi 1000 kilómetros cuadrados. La construcción inundó valles enteros y desplazó comunidades. Hoy el embalse es zona de pesca y deportes acuáticos. En el fondo del agua hay campos, caminos y los cimientos de casas que nadie volvió a ver. Dato número 2. Dos fronteras de Uruguay con Brasil son literalmente una calle. Y una es el lugar más extraño del continente. Ya hablamos de Rivera y Santana do Livramento, pero hay otra frontera calle aún más curiosa, la que separa las ciudades de Chuy, en Uruguay, y Chuy, en Brasil. En Chuy Chuy, la avenida principal es la frontera. Un lado de la calle es Uruguay. El otro lado es Brasil. Las tiendas del lado brasileño aceptan pesos uruguayos. Las tiendas del lado uruguayo aceptan reales. Hay personas que trabajan en un país, duermen en el otro y desayunan en el tercero antes de cruzar. No hay pasaporte. No hay control. Solo una línea pintada en el asfalto que separa dos idiomas, dos monedas, dos constituciones y dos maneras de entender el tiempo libre.
Dato número 1. Llegamos al número 1. No es Punta del Este, no es la Isla de Lobos, no es el Río de la Plata. El dato número 1 de la geografía de Uruguay es algo que está bajo sus pies y que la mayoría de los uruguayos desconoce en su magnitud. El acuífero Guaraní. Ya lo mencioné en el dato 14, pero lo dejé incompleto a propósito, porque merece estar aquí, al final. El acuífero Guaraní tiene 1,2 millones de kilómetros cuadrados. Contiene unos 37.000 kilómetros cúbicos de agua dulce. Para entender esa cifra, toda el agua que usa la humanidad en un año es menos del 1% de lo que contiene ese acuífero. Las termas del litoral uruguayo son la manifestación visible de ese sistema. El agua que sube caliente en Artigas y Salto viene del mismo acuífero que recorre el subsuelo de 4 países. Uruguay no tiene petróleo ni minerales raros, pero tiene, bajo sus campos, su parte de uno de los mayores tesoros de agua dulce del planeta, debajo de las vacas, debajo de los molinos de viento, debajo de las llanuras que parecen no esconder nada. Eso es Uruguay. El país que parece sencillo por fuera y que tiene toda esa complejidad debajo. Esos son los 25 datos sorprendentes sobre la geografía de Uruguay que nunca habías oído hablar. Desde el único país de América del Sur, completamente al sur del Trópico de Capricornio, hasta el acuífero que guarda más agua de la que la humanidad usa en un año. Desde la frontera que es una calle, hasta la isla que alberga la mayor colonia de lobos marinos del hemisferio sur. Uruguay no es solo un país tranquilo entre dos gigantes. Es uno de los territorios más interesantes y menos contados del continente. Ahora te pido 3 cosas. Solo 3. Primera, cuéntame en los comentarios cuál fue el dato que más te sorprendió. ¿Que Uruguay genera casi el 98% de su electricidad con renovables? ¿Que hay más de 3 vacas por persona? ¿La frontera que es una calle? ¿O el número 1, el acuífero Guaraní que esconde más agua de la que la humanidad usa en un año? Quiero leer tu respuesta. Y si hay alguien en tu vida que crea que Uruguay es un país sin sorpresas, compártele este vídeo. Segunda, si este vídeo te gustó y todavía no estás suscrito, el botón está justo ahí abajo. Aquí publicamos esto cada semana. Un país, sus datos más increíbles, los que nadie te cuenta. Tercera, si quieres seguir explorando ahora mismo, el siguiente vídeo está aquí al lado. Es tan bueno como este. O mejor. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.